Durante décadas, el matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana cautivó al mundo desde su fastuosa boda, vista por millones de personas, hasta el doloroso desmoronamiento de su unión. Su relación estuvo lejos de ser el cuento de hadas que parecía al principio. Su historia de amor, marcada por la infidelidad, el desamor y el escrutinio público, culminó en un largo divorcio que amenazó con sacudir la monarquía. Pero, ¿cuál fue la verdadera verdad detrás de su matrimonio? ¿Estuvieron realmente enamorados alguna vez? ¿Fue Diana la única parte perjudicada? A sus 76 años, el rey está rompiendo su silencio y sus revelaciones están causando conmoción en todo el mundo. ¿Qué está revelando? ¿Y cómo cambiará la forma en que vemos uno de los matrimonios reales más famosos de la historia? Quédate con nosotros mientras desentrañamos la verdad. ¿Cómo se conocieron Diana y Carlos? Carlos y Diana se conocieron por primera vez cuando él tenía 29 años y ella solo 16. En ese momento, Carlos visitaba la casa de Altorp como invitado de Sara, la hermana mayor de Diana. Aún siendo una colegiala, Diana quedó inmediatamente impresionada por su presencia y luego recordó su primera impresión. Dios, ¡qué hombre! Para Carlos, Diana era encantadora, vivaz y llena de energía juvenil, pero sus caminos no volvieron a cruzarse hasta julio de un tiempo después. Para entonces, Carlos aún estaba de luto por la pérdida de su querido tío Lord Mountbatten, quien había sido asesinado el año anterior. Mountbatten le había aconsejado a Carlos que disfrutara su juventud, pero que finalmente se casara con una esposa joven y obediente. Durante su conversación ese día, Diana mencionó la muerte de su tío y expresó su simpatía. «Fue horrible verte caminar por el pasillo con el ataúd de tu tío. Espantoso. Necesitas a alguien a tu lado», le dijo. Fue un momento de conexión entre ellos y su primer beso. A partir de ahí, Carlos comenzó a cortejar a Diana, pasando horas hablando con ella por teléfono y compartiendo pensamientos sobre sus vidas y su futuro. Pero tan rápido como parecía florecer el romance, Carlos se alejó durante semanas. Diana no tuvo noticias de él. Luego, Carlos la invitó al castillo de Balmoral, la residencia escocesa de su familia. Los medios rápidamente se enteraron de su naciente relación y llenaron los titulares de los periódicos con frases como «El príncipe enamorado otra vez». Diana Spencer solo vio al príncipe Carlos unas pocas veces antes de casarse. Para el público, el matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana se presentó como un romance de cuento de hadas, y al principio, Diana realmente creía estar enamorada. En una ocasión, le confesó al biógrafo Andrew Morton: «Recuerdo estar tan enamorada de mi esposo que no podía apartar los ojos de él. Realmente pensaba que era la chica más afortunada del mundo». Pero detrás del glamour y la espectacularidad, la realidad era mucho menos romántica. Carlos y Diana apenas se conocían cuando se casaron. En sus grabaciones personales, Diana reflexionó sobre lo poco que habían compartido antes del compromiso. «Nos vimos unas pocas veces y nos casamos», admitió. Y aún en esos encuentros, rara vez estuvieron solos. La biógrafa real Penny Junne señaló más tarde: «Realmente no se conocían en absoluto». Diana pudo haber entrado en el matrimonio creyendo en el amor, pero los sentimientos de Carlos eran mucho más complicados. Cuando la pareja fue preguntada si estaban enamorados, Diana respondió con entusiasmo: «Por supuesto». Pero la respuesta de Carlos fue mucho más reveladora e infame. Lo que sea que estar enamorado signifique. El compromiso. Después de que su compromiso se anunciara oficialmente, Diana dejó su trabajo en una guardería infantil y se mudó a Clarence House, la residencia de la reina madre. Aunque provenía de una familia aristocrática, Diana no tenía linaje real. Sin embargo, su familia tenía estrechos lazos con la monarquía. La reina Isabel incluso era madrina de su hermano menor,
Charles Spencer. Académicamente, Diana tuvo dificultades en la escuela. Nunca obtuvo un título universitario y pasó solo unos meses en un internado suizo, donde estudió francés, costura, taquigrafía y mecanografía. A pesar del gran espectáculo que rodeó su compromiso, Diana y Carlos habían pasado muy poco tiempo juntos antes de que le propusiera matrimonio. En una entrevista con la BBC, Charles recordó más tarde cómo propuso matrimonio. Había planeado viajar a Australia con mi madre desde hacía bastante tiempo, así que pensé, bueno, le pediré matrimonio ahora. De esa manera, tendrá tiempo para pensarlo y decidir si puede manejar toda la idea o no. Pero Diana no necesitó tiempo para pensar, dijo sí sin dudarlo. Para Charles, Diana parecía encajar en el molde de lo que se esperaba, una esposa joven y obediente. El icónico anillo de compromiso. El anillo de compromiso que Charles le dio a Diana no fue una pieza diseñada a medida, sino uno que ella misma seleccionó de un catálogo de joyería. Presentaba un llamativo zafiro ovalado de Ceilán, rodeado por 14 diamantes. Un diseño que se convertiría en uno de los anillos reales más icónicos de la historia. Se ha especulado mucho sobre por qué Diana eligió ese anillo en particular. Algunos creen que lo escogió porque el azul intenso del zafiro combinaba con sus ojos. Otros recuerdan haberla escuchado decir, Diana era la más grande, lo que sugiere que simplemente quería la opción más llamativa. Otra teoría es que el anillo le recordaba al de compromiso de su madre, lo que lo hacía una elección sentimental. Sin embargo, los críticos afirmaron que lo eligió únicamente porque era el anillo más caro de la colección. Años después, su hijo, el príncipe Harry, expresó sus propios sentimientos sobre la pieza. Se dice que no le gustaba su tamaño ni su diseño, admitiendo que cuando sostenía la mano de su madre, el gran engaste a menudo le lastimaba. La boda real. El mundo observó cómo el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer intercambiaban votos en la Catedral de San Pablo, en Londres. Charles eligió específicamente San Pablo en lugar de la abadía de Westminster debido a su gran capacidad, lo que permitía acomodar una orquesta completa y al célebre coro de la catedral, convirtiéndolo en el escenario perfecto para un espectáculo real. Para su vestido de novia, Diana confió en los diseñadores emergentes David y Elizabeth Emmanuel, cuyos primeros clientes de alta costura incluían a Bianca Hager. La pareja quería crear un vestido que pasara a la historia, pero lo más importante, uno que Diana amara. Diana llegó a la catedral en un carruaje majestuoso. Aunque tuvo que viajar sola, su enorme velo dejaba poco espacio para que su padre se sentara a su lado. Su vestido era una obra maestra de tradición y romanticismo, confeccionado con encaje antiguo que una vez perteneció a la reina María de Teque importado de Francia. Oculto dentro del vestido había un pequeño amuleto de la suerte, una herradura de oro de 18 quilates. El vestido era absolutamente dramático, con una cola larguísima, la más extensa en la historia de las bodas reales. Manejar su peso y longitud requirió un entrenamiento especial, al igual que caminar con gracia bajo un velo hecho de metros y metros de tul. En las semanas previas a la ceremonia, se tuvieron que hacer ajustes de último minuto, ya que la cintura de Diana se redujo significativamente debido al estrés. Su tiara, una deslumbrante pieza con una gran cantidad de diamantes, era una reliquia de la familia Spencer, un regalo para su abuela. A diferencia de otras tiaras reales, que Diana encontraba incómodamente pesadas, esta era su favorita por su valor sentimental. Con una altura de gran porte, la misma que Charles, optó por zapatos planos para evitar parecer más alta que su esposo. El vestido de Diana se convirtió instantáneamente en una tendencia, inspirando novias de todo el mundo con sus mangas abullonadas, su corsé ajustado y su falda voluminosa. Sin embargo, no todos quedaron impresionados. Una revista lo describió infamemente como mucho vestido, poca princesa. Aún así,
Con sus 10,000 perlas bordadas a mano y su exquisita confección, se convirtió en uno de los vestidos más memorables de la historia. La boda en sí fue un evento global, con aproximadamente 750 millones de personas sintonizando para ver cómo se desarrollaba el cuento de hadas en televisión. El día de su boda, Diana hizo una declaración audaz al omitir la palabra obedecer de sus votos, un acto sin precedentes para una novia real en ese momento. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada en otro momento, cuando accidentalmente invirtió los nombres de su esposo, llamándolo Philippe Charles en lugar de Charles Philippe. Charles también cometió su propio error, diciéndole a Diana tus bienes en lugar de mis bienes materiales en su voto. Quizás el momento más revelador de la ceremonia fue cuando Charles olvidó besar a su novia en el altar. En su lugar, los recién casados reservaron el gesto para el balcón del Palacio de Buckingham, donde compartieron un beso frente a casi 4,000 espectadores. El momento fue tan icónico que se convirtió en una tradición en las bodas reales a partir de entonces. El ramo de novia de Diana estaba compuesto enteramente por flores cultivadas en Gran Bretaña, un detalle que reflejaba la grandeza y el simbolismo de la ocasión. Inmediatamente después de la ceremonia, Diana describió la experiencia como increíble, maravillosa, como el paraíso. Sin embargo, debajo de la superficie, sus nervios la abrumaban tanto que, mientras caminaba hacia el altar, podía escuchar el sonido de sus propias rodillas chocando entre sí. Su boda fue un espectáculo global visto por aproximadamente 750 millones de personas. Para el mundo, era el cuento de hadas perfecto, una celebración del amor y la fortaleza duradera de la monarquía británica. Pero los cuentos de hadas pueden ser engañosos. Esa noche, mientras el mundo celebraba el esplendor del evento, Carlos rompió en llanto. Era dolorosamente consciente de que no amaba a Diana, al menos no en la forma en que ella deseaba. Se aferraba a la esperanza de que, al igual que su abuela, la reina Isabel, luego la reina madre, él podría eventualmente llegar a amar a su esposa, tal como ella aprendió a amar al rey Jorge V. Pero Diana ya se encontraba ahogada en su propio tormento. Las primeras señales de rebeldía de Diana, en verdad, indicaban que el matrimonio estaba condenado desde el principio. El corazón de Carlos pertenecía a otra persona, Camilla Parker Bowles, la mujer a la que había amado durante años y de la que nunca se había desprendido por completo. A principios de la década de 1970, Carlos se enamoró profundamente de Camilla Parker Bowles, tanto que el periodista Jonathan Dimbleby comentó más tarde que perdió el corazón por ella casi de inmediato. Sin embargo, para 1973, Camilla ya estaba comprometida con Andrew Parker Bowles, lo que obligó a Carlos a seguir adelante, al menos públicamente. Pero sus sentimientos por ella nunca desaparecieron del todo. Según Karen Mooney, exmiembro de la Casa Real, Carlos estaba desesperadamente infeliz en su matrimonio con Diana. Obviamente estaba enamorado de Camilla Parker Bowles en ese momento, pero él era el siguiente en la línea de sucesión al trono. Así que tenía que encontrar a alguien que le diera herederos e hizo lo que se esperaba de él, explicó. Para él, el matrimonio fue más una obligación real que una unión por amor, dejando a Diana anhelando el afecto que él no podía darle. Diana se dio cuenta de esto justo antes de la boda, cuando descubrió un brazalete que Carlos había mandado hacer para Camilla, grabado con las iniciales F y G, una referencia a sus apodos cariñosos, Fred y Gladys. La dolorosa verdad se hizo aún más evidente durante su luna de miel. Diana notó que Carlos llevaba unos gemelos, un regalo de Camilla. La revelación fue devastadora. Meses después del matrimonio, mientras estaba embarazada del príncipe William, Diana estaba consumida por la desesperación. Un día en Balmoral, se arrojó por una escalera. Más tarde admitió que instintivamente protegió su vientre mientras caía, sabiendo que no perdería al bebé. Pero la reacción de Carlos fue escalofriante.
No corrió a su lado. No la consoló. En su lugar, salió a cabalgar. Horas más tarde, regresó a casa impasible, indiferente. El peso de su matrimonio se volvió insoportable, y en 1989, Diana finalmente enfrentó a Camilla en una fiesta de cumpleaños. Mirándola directamente a los ojos, le dijo: «Sé lo que está pasando entre tú y él. Solo quiero que lo sepas». Camilla, impasible, respondió: «Tienes todo lo que siempre has querido. Todos los hombres del mundo están enamorados de ti. Tienes 2 hijos divinos que te adoran. ¿Qué más quieres?». La respuesta de Diana fue devastadora en su simplicidad: «Quiero a mi esposo». Sufriendo en silencio, aunque su matrimonio carecía de la pasión ardiente de una gran historia de amor, el príncipe Carlos y Lady Diana cumplieron con su deber real casándose y dando la bienvenida a 2 hijos, William y Harry. Pero detrás de la imagen pública de una joven madre radiante, Diana estaba sufriendo. La maternidad, al principio, fue una experiencia aislante y dolorosa para ella. En silencio, luchaba contra la depresión posparto, una condición de la que apenas se hablaba en aquella época, especialmente dentro de la familia real. Reflexionando sobre ese oscuro periodo, más tarde admitiría: «Estaba enferma con depresión postnatal, algo de lo que nadie habla jamás. Te despertabas en la mañana sintiendo que no querías levantarte de la cama. Te sentías incomprendida y simplemente muy, muy abatida». En lugar de recibir apoyo, Diana descubrió que su sufrimiento se convirtió en otra arma en su contra. Le dio a todos una nueva y maravillosa etiqueta: «Diana es inestable» y «Diana está mentalmente desequilibrada». Y, desafortunadamente, esa etiqueta ha perdurado intermitentemente a lo largo de los años. Desesperada por escapar de su dolor emocional, Diana recurrió a la autolesión, cortándose los brazos y las piernas en momentos de angustia. Sabía cómo lo vería el mundo exterior. La gente lo ve como un grito de auxilio o una forma de llamar la atención y piensan que, como estás en los medios todo el tiempo, ya tienes suficiente atención. Pero en realidad estaba clamando porque quería mejorar, para poder seguir adelante y continuar con mi deber y mi papel como esposa, madre y princesa de Gales. Además de su depresión, Diana también desarrolló un trastorno que era tanto un síntoma de su angustia interna como, en cierto modo, algo reforzado por el trato de su esposo hacia ella. Según su biógrafo Andrew Morton, Diana había perdido peso debido al estrés antes de la boda, pero el trastorno se afianzó durante su luna de miel. El detonante: un comentario casual pero hiriente de Carlos. Él la rodeó con los brazos y le dijo: «Estás un poco gordita, querida». Para Diana, no era solo un matrimonio, sino una lenta desintegración de sí misma. Incluso los matrimonios más fuertes habrían tenido dificultades bajo el implacable escrutinio que enfrentaron Carlos y Diana. Como futuros rey y reina, eran perseguidos constantemente por los medios, lo que dejaba poco espacio para la privacidad o la paz. Para Diana, el peso de esa atención se volvió insoportable. Más tarde reflexionó sobre cómo la presencia incesante de la prensa contribuyó a su infelicidad. «A mi esposo y a mí nos dijeron cuando nos comprometimos que los medios se calmarían. Y no lo hicieron. Luego cuando nos casamos dijeron que se calmaría muchísimo en mí y parecía que aparecía en la portada de un periódico todos los días, lo cual es una experiencia aislante». El escrutinio no era compartido de manera equitativa, recaía casi por completo sobre sus hombros. Ningún detalle de su vida estaba fuera de los límites, ya fueran sus atuendos, su cabello o la más mínima declaración que hiciera en público. Era difícil compartir esa carga porque yo era la que siempre estaba al frente, ya fuera mi ropa, lo que decía, lo que hacía, mi cabello, todo. Cuando en realidad lo que queríamos que se apoyara era nuestro trabajo. En un intento de recuperar algo de control sobre su vida, Diana finalmente suplicó a la prensa que se alejara,
que comprendan y me den el tiempo y el espacio que me han faltado en los últimos años. Pero su petición quedó sin respuesta. Incluso en sus últimos momentos, las cámaras nunca dejaron de perseguirla. Perdiendo la fe, para cuando el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles reavivaron su romance, su matrimonio con Diana ya estaba más allá de toda reparación, al menos a los ojos de él. Aunque seguían unidos legalmente, tanto Carlos como Diana hacía tiempo que habían desconectado emocionalmente de su relación. En una entrevista con The New York Times, Carlos insistió en que había permanecido fiel a Diana hasta que su relación se rompió irreparablemente, después de que ambos lo intentaran. Pero uno de los escándalos reales más dañinos pronto revelaría cuán profunda era su conexión con Camilla. Cuando salió a la luz una grabación obtenida ilegalmente en la que se escuchaban conversaciones íntimas y explícitas entre Carlos y Camilla, el mundo quedó atónito. Y Diana también. Más tarde admitió haber escuchado al menos una de esas conversaciones de primera mano. Su respuesta a todo esto se convirtió en una de sus declaraciones más icónicas. Bueno, éramos 3 en este matrimonio. Así que estaba un poco abarrotado. Cuando Diana confrontó directamente a Carlos sobre su aventura, él no lo negó. En cambio, lo justificó diciéndole supuestamente, bueno, me niego a ser el único príncipe de Gales que nunca ha tenido una amante. Sin embargo, Carlos no fue el único que buscó consuelo en otra persona durante su problemático matrimonio. Diana se acercó mucho a su guardaespaldas, Barry McNachie, una relación que generó tanta preocupación que lo trasladaron de su puesto. Posteriormente, inició un romance de 5 años con James Hewitt, el instructor de equitación de sus hijos. Hewitt describió su historia de amor como algo que se desarrolló con el tiempo. Es un proceso gradual y luego, ya sabes, de repente no puedes tener suficiente el uno del otro ni verte tanto como quisieras. El romance entre Diana y Hewitt dio lugar a persistentes rumores de que él era el padre biológico del príncipe Harry, principalmente debido a su cabello rojo. Sin embargo, la línea de tiempo desmentía la especulación. Harry nació 2 años antes de que comenzara su relación. A pesar de sus infidelidades, Carlos y Diana anunciaron inicialmente su separación con la intención de continuar con sus deberes reales juntos. La reina, sin embargo, tenía otros planes. El daño a la reputación de la familia real ya estaba hecho. El cuento de hadas cuidadosamente elaborado del príncipe y la princesa perfectos se había desmoronado. Y Diana, quien alguna vez fue el mayor activo de la monarquía, ahora era vista como un problema. El escándalo debía ser contenido. El 12 de julio de 1996, la oficina de prensa de la reina anunció lo que el mundo había visto venir desde hacía tiempo, la disolución amistosa del matrimonio de Carlos y Diana. Lo que alguna vez se celebró como la boda del siglo se había convertido en el divorcio del siglo. Días antes de lo que habría sido su 15º aniversario de bodas, su separación formal se hizo oficial. Diana perdió su título de Su Alteza Real y su oficina en el Palacio de St. James. Pero hubo algo que nunca perdería, su papel como madre. Ella y Carlos acordaron compartir la custodia de sus 2 hijos, William, de 14 años y futuro rey, y Harry, de 11 años, quien continuaría viviendo con ella. El fin de una era, el comienzo de otra. En los años posteriores a su divorcio, Diana siguió siendo una de las mujeres más buscadas del mundo, perseguida por pretendientes adinerados y escrutada sin descanso por la prensa. Pero el 31 de agosto de 1997 ocurrió la tragedia. La princesa perdió la vida en un accidente automovilístico dentro del túnel del Pont de l'Alma en París. Ella y su pareja Dad Alfed intentaban escapar del acoso incesante de los paparazzi cuando su coche perdió el control. El mundo quedó en shock. Mientras tanto, Carlos comenzó a reintroducir lentamente a Camilla Parker Bowles en la esfera pública. En 1999,
apareció junto a ella por primera vez en el Ritz de Londres, donde 200 fotógrafos los esperaban. Durante los siguientes años, los expertos en la realeza trabajaron cuidadosamente para rehabilitar la imagen de Camilla, transformándola de la mujer culpada por la angustia de Diana en una figura más aceptada dentro de la familia real. Para abril de 2005, Carlos y Camilla oficializaron su relación con una discreta ceremonia civil en Windsor. Su relación, que alguna vez fue fuente de escándalo, desde entonces ha estado libre de controversias. No fue un cuento de hadas, ni hubo infidelidades, solo una relación que, a pesar de todo, perduró. La relación entre la princesa Diana y el príncipe Carlos mejoró después de su divorcio. Después de su divorcio, la relación entre el príncipe Carlos y la princesa Diana tomó un tono más amigable. La amargura que había definido su matrimonio comenzó a desvanecerse y sus interacciones se volvieron más cordiales, incluso amistosas. Según la biografía de Sally Bedell Smith, Prince Charles, The Patience and Paradoxes of an Improbable Life, Carlos solía visitar a Diana y los dos hablaban sobre sus hijos, William y Harry. Tina Brown, autora de The Diana Chronicles, coincidió con esta percepción, escribiendo que su dinámica definitivamente se había calmado después del divorcio. Discutían sobre sus obras de caridad, y según Brown, Diana incluso había llegado a aceptar la presencia de Camilla en la vida de Carlos. Pero esta frágil paz fue breve. En 1997, la vida de Diana se truncó trágicamente en un accidente automovilístico en París. Según su amiga Simone Simons, Carlos quedó devastado al recibir la noticia y más tarde le dijo al Daily Mail que solo se dio cuenta de que la amaba después de que murió. La verdad completa sobre su relación quizá nunca se conozca, pero hay algo seguro: fue un vínculo complicado y a menudo doloroso, que comenzó bajo una enorme presión y terminó en tragedia. La relación entre Carlos y Diana fue una historia de amor, deber, conflicto y tragedia, desarrollándose bajo el implacable escrutinio del ojo público. Hay muchas teorías alrededor de la muerte de la princesa Diana, pero una de las más conocidas y controvertidas es la idea de que su accidente automovilístico en 1997 no fue un simple accidente, sino un asesinato orquestado por el establishment británico. Teoría del complot de la familia real. Según esta hipótesis, algunos miembros de la realeza británica, posiblemente con la ayuda de los servicios secretos británicos, como el MI6, habrían conspirado para eliminar a Diana porque representaba una amenaza para la monarquía. Los principales argumentos de esta teoría incluyen: su relación con Dodi Al-Fayed. Se dice que la princesa Diana estaba embarazada de Dodi, el hijo del multimillonario egipcio Mohammed Al-Fayed, y que la familia real británica no podía tolerar la idea de que el futuro hermanastro del príncipe William y Harry fuese medio egipcio y musulmán. Cartas de advertencia de Diana. En una carta escrita en 1995, Diana expresó su miedo de que su esposo, el entonces príncipe Carlos, pudiera estar planeando su muerte en un accidente de coche. Las circunstancias sospechosas del accidente. Algunas personas creen que el Mercedes en el que viajaba Diana fue saboteado o que la luz intensa que algunos testigos mencionaron, posiblemente un destello de luz usado para cegar al conductor, fue un método de asesinato. Retrasos en la asistencia médica. Francia tiene un protocolo diferente al de otros países en cuanto a emergencias médicas, pero algunos creen que la atención tardía a Diana no fue accidental y que pudo haber sido salvada si hubiera sido trasladada más rápido al hospital. A pesar de las muchas investigaciones oficiales, que concluyeron que su muerte fue un trágico accidente causado por la alta velocidad y el conductor Henry Paul, quien tenía alcohol en la sangre, las dudas y teorías siguen circulando hasta el día de hoy. Ahora, a sus 76 años, el rey Carlos III ha roto su silencio, sorprendiendo al mundo con su perspectiva sobre el pasado. Pero a medida que la historia sigue siendo reexaminada, queda una pregunta en el aire: ¿estaba su matrimonio condenado desde el principio o las cosas podrían haber sido diferentes bajo otras circunstancias? ¿Crees que fue un accidente o un asesinato?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que es importante para que mejoremos nuestros vídeos. Además, no olvides darle like y suscribirte para más contenido en profundidad sobre la historia de la realeza y las últimas actualizaciones. Nos vemos la próxima vez.